Cordial saludo, mi nombre es Angie Paola Moreno Quiroga. Y mi nombre es Jennifer Beltrán y somos estudiantes de sexto semestre de Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les vamos a hablar de qué manera podemos aplicar la física eléctrica como ingenieros en SST. Una de nuestras principales funciones es realizar las inspecciones de seguridad para identificar riesgos y peligros y así implementar planes de acciones para mitigarlos. Dentro de los peligros que generalmente encontramos están los relacionados a riesgos eléctricos, en donde debemos verificar que la capacidad de corriente de los conductores eléctricos o cables sean mayor a la máxima carga alimentar del artefacto a conectar, para evitar recalentamiento del conductor y que produzca una sobrecarga eléctrica. La sobrecarga eléctrica es la presencia de carga excesiva en el circuito, es decir, cuando hay demasiados dispositivos enchufados a un circuito. Los cables pueden recalentarse, es por eso que el diseño de las redes eléctricas debemos tener en cuenta la prevención de sobrecargas, sobre todo cuando se tiene una cierta cantidad de aparatos y equipos funcionando al mismo tiempo. Tener una carga en exceso se demanda un mayor consumo de corriente, que puede traer, como ya lo habíamos dicho, el recalentamiento del cableado y en casos extremos explosiones e incendios, si las protecciones eléctricas no son las adecuadas. Accidentes en los cuales nuestros trabajadores pueden adquirir quemaduras debido al contacto involuntario con la fuente generadora. Sí es posible, y aquí es donde nuestra física eléctrica juega un rol muy importante y todo esto gracias a la ley de Watt, bautizada de esta manera en honor al ingeniero e inventor escocés James Watt. Esta ley define la relación entre estas tres propiedades eléctricas: potencia, voltaje e intensidad. La unidad de medida de la potencia son los vatios, la unidad de medida del voltaje es el voltio y la intensidad se mide en amperios. La ley de Watt establece que la potencia eléctrica en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial, al mismo tiempo que lo es de la intensidad de la corriente eléctrica. Para calcular cada uno de los factores, utilizaremos la pirámide de Watt con la técnica del dedo. Para obtener la potencia, llevamos nuestro dedo a la parte de la pirámide en donde se encuentra ubicada la potencia y lo tapamos. Y el resultante es la operación que debemos realizar para obtener la potencia, el cual es intensidad por voltaje. Para obtener el voltaje, también igualmente llevamos nuestro dedo a la pirámide y allí nos arroja automáticamente la pirámide qué operación debemos realizar, y es potencia sobre intensidad. Y por último, para obtener la intensidad, llevamos nuestro dedo a la pirámide, tapamos intensidad y obtenemos que el resultado de intensidad es la potencia sobre el voltaje. En nuestro caso a resolver, en donde queremos revisar que la intensidad de la corriente eléctrica demandada por los aparatos no rebase la capacidad de la salida del contacto, que suele ser de 15 amperios, debemos conocer la potencia en vatios de los equipos que van a ser conectados, los cuales traen esta información en su parte inferior. Y si la suma total de la potencia se divide entre el voltaje con el que operan los equipos, obtendremos el valor de la intensidad de corriente que circula por este circuito. Si el valor obtenido supera el 80% de la corriente máxima que soportan los conductores, se estará en presencia de un claro riesgo de sobrecarga, que podrá ocurrir con cualquier aumento en la carga del circuito. Para realizar el cálculo del amperaje, vamos a hacer uso de esta multitoma a la cual pretendemos conectar este taladro y esta licuadora, para lo cual vamos a pasar a revisar cuál es la carga máxima que soporta nuestra multitoma y nos dice que es de 10 amperios. Vamos ahora a revisar nuestros aparatos en sus etiquetas, donde nos arrojan que el taladro trabaja con un voltaje de 120 voltios a 60 Hz y que consume 600 watts. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces intensidad es igual a la potencia, que nos dice que es de 600 watts, sobre
nuestro voltaje, que es de 120. Y procedemos a hacer la división. Nuestra división nos da 7.14 amperios. Ahora procedemos a verificar los valores aquí en nuestra licuadora, que nos dice que trabaja con un voltaje de 120 voltios a 60 Hz y que consume 475 watts. Una potencia de 475 sobre un voltaje de 120, lo cual nos da 5 amperios. Al hacer la sumatoria del amperaje de cada uno de nuestros aparatos, como podemos ver, el resultado es de 12,14 amperios. Y la carga máxima que soporta nuestra multitoma es de 10 amperios. Lo que quiere decir que no es posible conectar al mismo tiempo estos dos aparatos, y en caso de hacerlo se estaría presentando una sobrecarga eléctrica.